Quisiera empezar compartiendo con ustedes la vida y obra de un poeta muy importante de la literatura peruana llamado Javier Sologuren, quien por cierto cumple este año el centenario, ¿no?, de su nacimiento. Y justamente por ello es que vamos a rendirle un pequeño homenaje. Entonces quisiera empezar dándoles algunos datos sobre la vida de Javier Sologuren. Nació en Lima el año de 1921, fue poeta, traductor, editor y docente. Él estudió letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también hizo estudios de posgrado en el Colegio de México y en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. También Sologuren visitó otros países, radicó en otros países, por ejemplo, en Suecia, donde fue lector de español, donde también se casa y después de un periplo por diferentes lugares del mundo, retorna a nuestro país. Fue profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de Educación, la Cantuta, y también lo fue en la Universidad Nacional Agraria La Molina, justamente en el Departamento de Ciencias Humanas, y allí es donde él terminaría, digamos, sus años como docente, donde finalmente se jubila. Sologuren fallece en Lima el año 2004. Podríamos afirmar que sobre todo destaca como poeta. Desde el año de 1944, cuando publica su primera plaqueta, El Morador, comienza a perfilarse un escritor que va a tener una gran trayectoria y que va a ser considerado como uno de los más grandes poetas del Perú del siglo XX. ¿Qué tipo de poesía es la que escribe Sologuren? Bueno, lo primero que podemos mencionar es que, citando a José Carlos Mariátegui, cuando reflexiona sobre la poesía de José María Eguren, quien por cierto fue muy admirado por Sologuren, y que llega a decir que la poesía de Eguren no buscó ser ni filosofía, ni política, ni historia, sino simplemente poesía. Lo mismo podemos afirmar en el caso de Javier Sologuren, una suerte de poesía pura que trasunta los reinos de la fantasía, la imaginación y el enigma. Después del Morador vendrían poemarios como Detenimientos en 1947, Dédalo dormido en 1949, Bajo los ojos del amor en 1950, Estancias en 1960, Recinto en 1967, Surcando el aire oscuro en 1970, entre otros. Ahora bien, Sologuren reunió toda la poesía que escribió durante aproximadamente 50 años en el título Vida Continua, publicado en 1989. También ha escrito prosa. Por ejemplo, tenemos su libro de ensayos, Gravitaciones y Tangencias, de 1988, y también ha sido antologador de textos literarios. Desde el primero, titulado La poesía contemporánea en el Perú, en colaboración con Jorge Eduardo Eyelson y Sebastián Salazar Bondi, para luego publicar también antologías muy importantes, como por ejemplo Poesía Peruana del siglo XX, de 1963, o Antología General de la Literatura Peruana, publicado en México el año de 1981. Sologuren también se dedicó a otra actividad muy importante, la edición de textos. Él fue el iniciador de un sello editorial llamado Ediciones de la Rama Florida. Aquí nosotros podemos mostrar algunas de las obras, de los textos que él ha publicado, de diferentes poetas, como por ejemplo Javier Heró, Antonio Cisneros, Luis Hernández, Francisco Carrillo, todos ellos poetas de la generación del 60, jóvenes en ese momento. En cierta medida podemos afirmar que Sologuren es un descubridor de muchos de los poetas de la generación del 60 y también va a publicar libros de escritores ya consagrados, como por ejemplo Martín Adán, Blanca Varela, entre otros. Entonces también va a destacar como editor. Y como traductor, también Sologuren va a traducir diferentes textos, tanto de clásicos como de contemporáneos, de diferentes idiomas como el inglés, el japonés, el francés, el sueco, entre otros. Tenemos entonces en realidad a un humanista, a un personaje fundamental dentro de la historia de las letras en el Perú contemporáneo. Ahora quisiéramos detenernos un poco en sus poemas. Sologuren va a destacar por un lenguaje fino y delicado. Sus versos son marcadamente musicales y sugerentes. Repetimos, sobre todo cercano a la llamada poesía pura o purista. También podríamos clasificar la poesía de Sologuren como surrealizante. En ese sentido, nosotros podemos diferenciar, ¿no?,
una línea de poesía que se le conoce como el surrealismo y que, bueno, en este caso basándonos en el surrealismo francés, en los alcances de poetas como André Breton o Paul Eluard, entre otros, y sobre todo a la técnica de la escritura automática, la cual teóricamente se le define como una escritura sin pensamiento, donde el inconsciente, en términos de Sigmund Freud, va a crear un discurso, llamémoslo así, de lo irracional, de lo onírico, donde las metáforas se suceden de manera espectacular, de manera sorpresiva, muchas veces escandalosa, pero en el caso de Sologuren, nuestra lectura es que no trabaja la escritura automática y que su poesía, si bien con elementos oníricos, no termina siendo una poesía del inconsciente, pero sí tiene algunos elementos del surrealismo, aunque vinculados sobre todo a una conciencia escritural. En ese sentido es que denominamos su poesía más que surrealista, surrealizante, o sea, una inclinación al surrealismo desde una labor consciente de orfebre de la palabra, como lo va a hacer justamente Sologuren. Sologuren, por otro lado, combina formas clásicas con experimentos vanguardistas. Sus primeros libros van a destacar, por ejemplo, por la escritura de sonetos o de estancias, mientras que más adelante va a también utilizar el verso libre, la página en blanco, el uso del espacio, entre otros aspectos fundamentales de la poesía contemporánea. Por ejemplo, aquí tenemos un poema que forma parte de sus estancias de 1960, las cuales están enumeradas. Esta es la estancia 22. Cuerpo a cuerpo, hombre y mujer, se irán quemando en el fuego blanco del amor. Mano a mano levantarán el árbol de la vida, y su aire y sus pájaros. Hombre y mujer descubrirán que el mundo es compañía, y un mismo sol calentará sus huesos, y un mismo anhelo los mantendrá despiertos. Lo primero que podríamos comentar aquí es que Sologuren es un poeta del amor. El amor es uno de los grandes temas que va a traspasar su trayectoria poética. Un amor erótico, un amor delicado, un amor del sueño, un amor onírico, donde los personajes se vuelven imágenes simbólicas que van a representar, repito, un mundo totalmente original, ajeno al nuestro, pero con una referencialidad que nos involucra como lectores. En este caso, el hombre y la mujer son cuerpos, cuerpos que, como dice el poema, se queman en el fuego blanco del amor. Nosotros podríamos aquí plantear una visión ecuménica, una visión mítica acerca del amor, como un sentimiento que termina envolviendo a los amantes y que se extiende por los diferentes lugares del mundo y de la naturaleza. Y de ahí, por ejemplo, la mención a los árboles, a la vida, al aire y a los pájaros. El amor para Sologuren es un descubrimiento del mundo y traspasa las líneas de la vida. Por eso al final se menciona que gracias al amor podemos calentar los huesos, podemos mantenernos despiertos, más allá, repito, de los límites de la vida y de la muerte. Aquí encontramos un típico poema de Sologuren, donde el amor como fuerza sobrecogedora y enigmática traspasa los umbrales de la vida y construye, repetimos, un símbolo que va a representar la naturaleza poética de nuestro autor. Entonces, aquí tenemos un primer poema, La estancia 22. Ahora quisiéramos leer un poema en prosa, porque Sologuren también va a escribir poesía en prosa. Y bueno, en ese sentido, la poesía en prosa, por dar un par de datos, comienza a destacar en la literatura occidental, sobre todo a partir de las experiencias de poetas como Charles Baudelaire o como Arthur Rimbaud en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, el poema ya no va a ser construido a partir de una métrica, aunque si bien siguen siendo fundamentales el ritmo, la sonoridad, la musicalidad, pero digamos que un ritmo diferente, ¿no? Al que nos tiene acostumbrado el verso. Entonces, Sologuren también incide en ello. Esto también, en cierta medida, se puede vincular con la experiencia del surrealismo, puesto que los poetas surrealistas escribieron diferentes poemas en prosa. Este poema en prosa inicia justamente su plaqueta titulada Detenimientos. Hallo la transparencia del aire en la sonrisa. Hallo la flor que se desprende de la luz que cae, que va cayendo, envolviéndose, cayendo por las rápidas pendientes del cielo, al lado del blanco y agudo canto de los pájaros marinos, descendiendo a la profunda animación de la fábrica corpórea que opera como un denso vino bajo la lengua ligera. Aquí y allá las obras de la tierra,
las diminutas catástrofes en los montículos de arena, la sucesión de alegre rayo en la humedad del roquedal. Nuevamente el viento de mano extensa y pródiga, enamorada. Ventanas de sal doradas por la tarde, brillante dureza por la que unos ojos labran el silencio como un blanco mármol, desnudo e imperioso entre árboles y nubes. Más de un lector podría decir de que este poema en prosa es marcadamente surrealista. Y efectivamente nosotros podemos afirmar que tiene muchos elementos del surrealismo, estas imágenes que trastocan la lógica del mundo en el cual vivimos, que crean, digámoslo así, la perspectiva de lo sobrenatural, la perspectiva de lo irracional, del escándalo, de lo que suscita en la mente lógica de las personas. Entonces, sí, definitivamente aquí hay una secuencia muy enigmática de las imágenes metafóricas que justamente construyen, repito, quizá un mundo fantasioso del inconsciente, envuelto también en el tema de la noche y en el tema del silencio. Pero no por eso, repetimos, podemos afirmar que la obra de Sologuren sea surrealista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los surrealistas no utilizaban signo de puntuación, ni tampoco utilizaban mayúsculas. Eran básicamente imágenes que se iban superponiendo una tras otra, creando, repetimos, la percepción de lo sobrenatural. En cambio, Sologuren no. Sologuren, a pesar, repetimos, de estas imágenes oníricas, de estas imágenes absurdas provenientes del mundo de lo inconsciente, a pesar de todo eso, persiste en una estructura, persiste en una forma. Uno puede ver aquí enunciados que se van estableciendo de uno en uno y que constituyen, repetimos, un discurso que si bien presenta ese lado mágico de lo fantasioso, por otro lado también nos presenta un manejo sobrio y coherente y consciente del lenguaje poético. Entonces, las catástrofes y los montículos y el blanco mármol y los árboles y las nubes son todo un cúmulo de elementos simbólicos que van a constituir una red imaginativa de una naturaleza alucinante o alucinatoria, pero que forman parte de un universo poético coherente, que es justamente el universo de Solowen. Entonces, aquí nosotros podemos ver una de las grandes expresiones poéticas de nuestro autor en su búsqueda de la palabra precisa, en su búsqueda del lenguaje musical y sugerente, en su búsqueda de la poesía pura. Decíamos que Sologuren, aparte de poeta, también fue editor. Aquí nosotros podemos ver algunos de los libros que publicó, como por ejemplo Escrito a ciegas, de Martín Adán, ese hermoso poema, que es una suerte de carta que escribe a una lectora quien quería justamente conocer sobre su vida. La primera edición de Escrito a ciegas apareció aquí, en las ediciones de La Rama Florida. Y como también dijimos, ¿no? Se publican libros que van a presentar al mundo poético peruano, para comenzar, y latinoamericano en general, de los llamados representantes de la generación del 60, como por ejemplo Luis Hernández, Javier Heró, Antonio Cisneros, entre otros. Y también dijimos, ¿no? Poetas que tenían ya cierta trayectoria importante, como por ejemplo Blanca Varela. También va a publicar, por ejemplo, algún poemario del gran editor, al igual que Sologuren, Francisco Carrillo y otros más. Sería muy numerosa la lista que podríamos dar de los escritores, muchos de ellos jóvenes, no, muchos de ellos que recién empezaban con su trayectoria y que en todo caso Sologuren les dio el espaldarazo para que puedan ocupar un espacio dentro de nuestra tradición literaria. Entonces, al Sologuren poeta hay que añadirle el Sologuren editor. Quisiéramos compartir con ustedes una fotografía que se encuentra incluida dentro de una base de datos, un repositorio electrónico de la Universidad, ¿no? Católica del Perú, donde aparece Javier Sologuren, específicamente en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Dijimos que Sologuren fue docente del Departamento de Ciencias Humanas de nuestra universidad durante muchos años, incluso aquí se jubila, y nosotros vemos ahí, ¿no? Una foto que en todo caso forma parte de la herencia que este importante profesor, importante escritor, ha tenido en nuestra casa de estudios. Nosotros vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Una foto que se toma en la oficina de servicio social y Sologuren al centro, con los brazos cruzados, junto a colaboradores en ese momento del área
de servicio social, de proyección social, una imagen histórica en la que uno de los grandes intelectuales peruanos del siglo XX formó parte, ¿no?, de nuestra casa de estudios, dejó un legado y en ese sentido nosotros nos encontramos muy orgullosos de poder formar parte de un departamento en el cual intelectuales de la talla de Javier Sologuren quisiéramos agradecer por los comentarios que ustedes nos puedan dar para continuar un poco el diálogo acerca de este poeta. Termino dándoles un consejo. Hay que leer poesía. La poesía enriquece el alma. La poesía nos vuelve más críticos, nos vuelve más sensibles y también nos vuelve mejores personas.